Bueno, estamos hoy en nuestro octavo encuentro de Orbitancias Creativas, un espacio de pensamiento para la creación en danza. Hoy estamos con los maestros Francisco Tenorio y Diana Marcela Arévalo, uno de Casa Tumac y Diana que está en Ibagué. Están invitados a este espacio porque van a participar o participaron en el Festival Danza en la Ciudad y teníamos con el espacio de las orbitancias una pregunta por la creación con temas de la tradición, de la región y demás. Entonces, pues lo primero que quería preguntarles, maestros, es pues un poco que nos cuenten quiénes son, de dónde vienen, cuál ha sido como ese proyecto al que le han apostado ustedes inicialmente, como que nos contextualicen un poco, pues quiénes son ustedes, dónde están ubicados, eh, cómo se llama su proyecto creativo o su agrupación, o bueno, que nos cuenten un poquito. No sé quién quiere arrancar de los dos. Listo, Francisco, dale, de una. Hola, bueno, mi nombre es Francisco Alexander Tenorio Quiñones, vengo de Tumaco, Nariño, sí, y estoy radicado en Medellín hace 14 años. Soy director y fundador de la Fundación Afrocolombiana Casa Tumac, que es una fundación que nace en Medellín hace ya 11 años, para hacer un retorno simbólico del Pacífico a través de las artes y los oficios cotidianos. Nuestro trabajo de investigación y creación parte desde la danza tradicional del Pacífico Sur y desde los oficios cotidianos tradicionales, ¿sí? Pero en la contemporaneidad, aunque dentro de nuestra formación hacemos danza tradicional del Pacífico Sur, todas las danzas alrededor de las músicas de marimba, nuestra puesta en escena son contemporáneas o en la contemporaneidad. Hablamos del desplazamiento, hablamos de los aportes de las mujeres, hablamos de las fronteras invisibles, hablamos de los oficios o las labores que hace el hombre negro en las grandes urbes. Sí, hablamos del Pacífico principalmente, pero en los nuevos contextos. Sí, y qué está pasando con los afrodescendientes o con las personas descendientes del Pacífico, sean afro o no afro. Dentro de nuestro proyecto también tenemos un festival que se llama Noches del Pacífico, que ya llevamos 5 versiones del festival, que se hace en Medellín y es como resaltando las manifestaciones culturales del Pacífico, sí, más allá de las puestas en escena, sino que es la tradición oral, la gastronomía, sí, la danza, la música, entre otros, pero el Pacífico global, sí, tanto afro como indígena y como lo mestizo. Entonces, también tenemos Casa Tuma nace como un proceso comunitario sin pensarlo en la puesta en escena, sino que es eso, a través de la enseñanza, construir identidad a las personas descendientes del Pacífico que no conocen el Pacífico o que no conocían. Inicia así, pero después nos damos cuenta que es necesario incluir a los vecinos, sí, a las personas de Medellín que no tienen raíz del Pacífico, pero cohabitan en los mismos espacios que las personas afrodescendientes o descendientes del Pacífico. Entonces, desde ahí nace, alrededor de 2 años después, nos damos cuenta que nos presentamos una convocatoria de creación y creamos nuestra primera obra que se llamó La Cueva del Sapo. Y desde ahí se empezó a dar también esa importancia a la puesta en escena. Sí, pero inicialmente era una cuestión de formación y de construcción de identidad a través del arte. Y ya, eso hicimos, eso hemos hecho. No más, no han hecho sino hace poquito. Y a ver, Diana, cuéntanos tú un poquito. Bueno, buenos días. Mi nombre es Diana Marcela Arévalo.
Pues fui bailarina por muchísimo tiempo, fui bailarina de danza folclórica por más de 20 años con el maestro Gildardo Aguirre en las danzas folclóricas de Armero. Digamos que empecé muy chiquita. Después de esto, pues realmente creo que, y siempre lo he dicho, y es que la danza te vincula y ya no te suelta nunca más. Entonces, para mí la danza era mi pasión, mi hobby, lo que me gustaba hacer, pero más nunca pensé que se fuera a convertir en mi proyecto de vida total. Y por allá, bueno, como en el año 2004, 2005, dejo de trabajar en lo que estaba trabajando, yo trabajaba en algo totalmente diferente y decido empezarme a vincular en la danza y poco a poco me va jalando y empiezo como formador en danza en diferentes instituciones educativas de manera empírica y empiezo a convertir, pues di gracias a Dios con un colegio maravilloso lo que hizo fue eliminar mis presaberes y decirme empiece de cero, la queremos aquí, pero la queremos de esta manera, ¿no? Entonces, porque me dicen, no queremos folclore. Y pues yo lo que hacía era folclore. Entonces fue tener que cambiar la forma de cómo enseñar, además que llego a un colegio donde los chicos empiezan a dictar clase en bachiller, donde nunca han tenido clase de danza y donde consideran la danza en un segundo plano y algo nada importante en sus vidas. Entonces fue el reto más grande y empiezo a convertir ese colegio y cada uno de los salones en laboratorios de danza. Empiezo ya a trabajar frente a los estudios de los diplomados y diferentes cosas frente a la danza y por ahí me empiezo a vincular en el proceso. Por allá en el año 2014 empezamos unos proyectos, unos procesos comunitarios, digamos que pues aparte, y para el año 2016 junto con Rolando Rodríguez, que es el otro director de la fundación, que ahorita creo que no se ha podido conectar, empezamos la Fundación Cultural en Escena y la empezamos como pensando en una solución frente a lo que queríamos hacer y lo que vivía la ciudad en ese momento. Digamos que en ese momento nosotros veníamos viendo que no queríamos hacer lo mismo que siempre se hacía, ¿sí? Que teníamos ideas que tal vez para nuestra ciudad podrían sonar en ese momento muy locas, pero que no queríamos estar dentro de la línea, queríamos salirnos un poco de la línea y de lo que normalmente hacía en los grupos folclóricos de la ciudad, porque pues nos gusta el folclore, pero queríamos encontrar nuevas formas de hacerlo. Y, y adicionalmente a eso, esa era como una de las primeras motivaciones y nuestra segunda motivación fue cómo brindarle un espacio, porque en ese momento se empiezan a disparar los suicidios en jóvenes en nuestra ciudad. Entonces pensábamos cómo brindarle un espacio a los chicos, porque más allá de la parte religiosa, moral, ética y demás, de todo aquello donde la gente cuando suceden estas cosas solamente entra a juzgar y es por esto y es por lo otro y es por lo otro. Y finalmente nosotros decíamos, es que no puede ser por nada de eso, sino que efectivamente tiene que ser que a los chicos les hace falta algo y aquí anclarse a la vida y aquí anclarse acá, un espacio donde puedan ser ellos, un espacio donde no tengan que ponerse máscaras, un espacio donde puedan efectivamente de una u otra manera liberarse. Entonces empezamos a pensar en ese espacio y nace la Fundación Cultural en Escena y empezamos a trabajarlo y desde el inicio siempre nos caracterizamos y lo hicimos frente al sector y es nosotros no hacemos folclore tradicional, hacemos danza experimental inspirada en folclore, que es diferente y que nos permite y que nos da la cabida a muchas más de las locuras que en ese momento pensábamos y que hemos venido poco a poco desarrollando. Nos hemos vuelto, y desde el principio creo que junto con Rolando hemos sido supremamente amigos del trabajo asociativo y el trabajo articulado con otras organizaciones. Entonces eso nos ha permitido grandes posibilidades como el sacar para un año en el Festival Folclórico la comparsa más grande de Ibagué, que tenía aproximadamente 100 personas, y en la que nos acompañaba un grupo musical que venía de Jacopí, Cundinamarca, ¿sí? Entonces fue súper lindo porque Oscar, que es el director de esa agrupación, o sea, creyó en nosotros y se trajo su grupo, hicimos ahí como los acuerdos de cómo solventamos gastos y demás.
y estuvimos aquí en el desfile nacional y fue súper bonito, entonces empezamos ahí como con ese primer paso. Nos encanta el trabajo desde la comparsa y siempre se ha trabajado desde la obra. Ese trabajo asociativo nos ha permitido cosas muy bellas como poder estar este año en Carnaval de Negros y Blancos. Estuvimos este año junto, pues gracias a primero al maestro Johnny Benavides, que creyó en nosotros y que dijo listo y abogó por nosotros frente a una fundación que se llama Cancunapa, en Pasto, en San Juan de Pasto, y Maritza y Poncho también creyeron en nosotros y decidieron que efectivamente aceptaban el reto y nos fuimos con 21 personas a audiciones y este año estuvimos en Canto a la Tierra, entonces fue una experiencia mucho más linda, más teniendo en cuenta que éramos la primera agrupación tolimense que podía llevar no una persona a estar en la senda, sino a un grupo completo entre músicos y danzantes. Entonces fue muy bonito todo el proceso y creemos que el trabajo articulado nos ha dejado grandes cosas y pues nada, finalmente este año ya lo veníamos pensando, el cómo presentarnos a estímulos, sin embargo, pues se exigen ciertas cosas, ¿cierto? Hay unos parámetros que todavía no cumplíamos y que decidimos esperar y este año decimos, no, nos vamos con la obra y creamos Chiquinca Memorias de Río, que sale inicialmente de la idea de Rolando Rodríguez y el equipo creativo que él maneja. Y de ahí lo que hicimos fue pegarnos al sueño de Chiquinca y ya hoy en día ya está materializado totalmente y pues felices por haber ganado esta beca que por primera vez para un grupo de danza folclórica llega al Tolima. Es una beca del ministerio, ¿verdad? Del Sí, Ministerio de beca Cultura. nacional de creación. Sí. Ok, bueno. Súper, súper bueno, maestros. Gracias por todo ese contexto. Y bueno, quería que estos son unos diálogos alrededor de la creación y pues quería hacerles preguntas como ya ustedes nos contextualizaron un poco, dónde están ubicados, cuáles son como esos eh, apuestas artísticas que están haciendo. Y dentro de esas apuestas artísticas que ustedes están haciendo, quisiera preguntarles dentro de esas creaciones que han hecho, pues cuáles son esas temáticas que ustedes han comenzado a encontrar o cuáles son esas temáticas de las que ustedes están hablando. Francisco ya nos hablaba que hablaban de la contemporaneidad de las personas de Tumaco, de los afrodescendientes, pero quisiera que profundizáramos un poco más en eso, como en retrospectiva de todas sus creaciones. ¿Cuáles son esas temáticas que han abordado y que nos contaran un poquito de esas historias que han puesto en la escena, no necesariamente la escena de la caja negra, sino pues de la creación que ustedes han trabajado? Entonces no sé si quiere hablar Diana o quiere hablar Francisco. ¿Quién se lanza? Pues puedo hablar yo. Dale. Mira, pues una de las búsquedas desde la creación que hemos hecho es, nosotros somos músicos bailarines principalmente y músicas bailarinas, o sea, no hacemos, lo que hacemos es que la música y la danza están al mismo tiempo porque así somos, ¿sí me entendés? O sea, dentro de la escuela que nos formamos y como estamos formando a nuestros bailarines y a nuestros músicos es con las dos líneas. Entonces nuestra apuesta en escena es esa, o sea, principalmente somos las dos cosas. No dejamos la música aparte y el bailarín aparte, no, sino que cómo construimos los personajes desde las dos desde las dos miradas, cuando estoy en la música y cuando estoy en la danza. Entonces siempre vas a ver en nuestras puestas en escena que el bailarín después se va a tocar y después vuelve a bailar. Si entonces hay casos, ves 7 personas tocando y uno bailando y después al revés, una sola persona tocando y 7 bailando, pues así, y nos vamos intercalando. Pero que nuestra forma de creación, aparte de eso, como ya lo había dicho, es pensando en en qué nos agobia en el Pacífico, pero no solo, y también al mismo tiempo, qué existe en el Pacífico que hay que seguir contando. El maestro Agustín Francisco Tenorio, que es nuestro maestro en danza tradicional, que nos educó, decía que
que una de las cosas es como que uno en la danza tradicional, las danzas tradicionales no se puede modificar la danza como tal. Por ejemplo, existe el bambuco viejo. El bambuco viejo es el bambuco viejo, que si vos cambias un movimiento de ese bambuco viejo es como si estuvieras rasgando una hoja de un libro. Sí, pero eso no dice, también el güey que lo dijo, eso no dice que no hay que seguir contando las historias, ya que entonces desde ahí nos cogemos nosotros, hey, hay que seguirlas contando la historia. O sea, el Pacífico no terminó con las danzas tradicionales. O sea, la historia del Pacífico no termina, digamos, con la última danza tradicional que se hizo, por ejemplo, el patacoré, que cuenta, que habla de una enfermedad que dio con convulsiones en el Pacífico. Ahora los problemas son el desplazamiento, por ejemplo. Entonces nosotros creamos la obra Bamburazo, que Bamburazo significa golpe fuerte y sonoro en la espalda. Y es una palabra que se utiliza en el municipio de Tumaco, que en la costa, en el Pacífico Norte, se le llama bunazo, pero es la misma relación de ese golpe fuerte y sonoro en la espalda, y es como nosotros cuando somos desplazados sentimos ese golpe de habernos ido del territorio, pero quisimos hablar de ese desplazamiento de una forma digna, ¿sí? No, o sea, es como desde acá empezamos a construir nuestra nueva vida. Entonces, ¿cómo ayudamos a esa transformación también cultural en el espacio, en el contexto en donde estemos? Entonces hicimos una investigación en el barrio Moravia, que es un barrio del municipio de Medellín, o de la ciudad de Medellín, donde habitan muchas personas afro y muchas personas desplazadas, ¿sí? Pero como esas personas ahí hicieron su gueto o su palenque, y desde ahí empezaron a construir esa nueva vida. Entonces, esos palenques urbanos, entonces se crean unas nuevas modas, unas formas musicales, unas nuevas formas dancísticas. Entonces, todo eso lo recogimos y hicimos una investigación para hablar de ese desplazamiento de una forma positiva. Sí, de una forma digna, más no positiva, porque el desplazamiento no es positivo por ningún lado. Entonces, eso hablamos. Con esta obra, Atarugao, que es Atarugao Rostros Invisibles, que es beca de creación de aquí del Ministerio de Cultura, lo que quisimos es hablar de ese hombre negro, que viene desplazado por de las diferentes formas a las grandes ciudades a buscar el gran progreso, pero los que nos ofrecen es esos trabajos que por el mismo estereotipo son muy fuertes, son muy y el único trabajo que nos ofrecen, y es lo que tenemos que hacer. Sí, entonces, ¿cómo dignificar ese trabajo? Dignificar las personas que hacen ese trabajo, porque somos los que hacemos la recolección de la basura, somos los que hacemos ayudamos a hacer las grandes construcciones que después no nos dejan entrar. Sí, y también al mismo tiempo somos los primeros en las filas del ejército. Sí, y no podemos pasar de ser cabo, o ahora creo que es hasta sargento. O sea, sí, entonces cosas como esas. Entonces eso es lo que quisimos dignificar, esa labor del hombre negro y cómo ayuda a construir país, y ese país que niega y acepta la contribución, niega y no acepta que ayudamos a la contribución de país. También con la obra Manduco, lo que quisimos hacer fue como que mostrar la fortaleza de la mujer del Pacífico, sí, que son las matronas, para nosotros matronas son las mujeres que ayudan desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que son las parteras. Al mismo tiempo son las rezanderas. Sí, pero entonces devenir, entonces tiempo del nacimiento hasta la muerte, todo lo que construyen. Sí, son las que construyen familia.
En el Pacífico las que mandan son las mujeres, por decir, hay más matriarcado que patriarcado, pero también al mismo tiempo hay ese machismo. Entonces, ¿cómo visualizar ese aporte y esa fortaleza que tiene la mujer del Pacífico? Entonces lo hicimos con la obra Manduco. Para ello fuimos, aunque no es Pacífico, a Candí Chocó, que es Chocó, pero no es Pacífico, es Atlántico. Fuimos a Candí, fuimos a Tumaco, principalmente eso, y en Medellín, en esos barrios de asentamiento afro y asentamiento de personas del Pacífico como Nuevo Amanecer, en la Comuna 70, y también Moravia. Estuvimos ahí, hablamos con muchas mujeres que han hecho sus aportes, que han construido vidas, que son matronas, ¿sí? Entonces, todo eso. También nuestra primera obra, como dije, fue La Cueva del Sapo, que La Cueva del Sapo sí es la obra que habla más de la tradición, pero como esos salones de bailes de marimba se desaparecieron y el último que quedó fue La Cueva del Sapo, literalmente, en Tumaco, y cómo construir desde el quehacer de las personas del Pacífico antes de llegar a esos bailes de marimba, que no solo somos baile o rumba, sino que antes de eso hacemos unas labores en los campos, ¿sí? Y en ese tiempo hacíamos nuestras labores de campos, como la pesca, como el trabajo en los ríos de la lavandería, de la lavada de las ollas, de todo ese tipo de cosas, que es también un trabajo, como antes de esas rumbas que decimos, se hacen esas labores. Entonces, eso es lo que quisimos mostrar, aparte de no solo ir directamente al salón de baile de la Cueva del Sapo, sino que el antes cómo es y el después cómo es. Entonces, eso es lo que hablamos. Tenemos una obra que es súper fuerte, que se llama Fronteras, y esa obra Fronteras, linderos de todo y de nadie, esa obra habla de las fronteras invisibles. Y en nuestro caso pasa mucho que en nuestros municipios se cambia de grupo, pero son las mismas personas. Sí, y el que era tu amigo se vuelve tu enemigo en un instante. Entonces, solo por esos cambios de grupos y en esas fronteras invisibles, cómo han afectado a nuestra sociedad y cómo ha normalizado la muerte. Sí, entonces eso habla Fronteras Invisibles y habla literalmente de cómo los seres humanos, principalmente los seres del Pacífico, que nosotros hablamos, cómo vivimos esas fronteras, que no son unas fronteras ni siquiera de geográficas, sino que son unas fronteras en el cuerpo. Sí, cómo yo convivo con el que antes era mi hermano, mi amigo, que estábamos normal, nacimos juntos, crecimos juntos, pero de un rato a otro tengo que tenerle miedo porque hace parte de un grupo. Y no sé hasta cuándo ese grupo va a ser líder del barrio y cuándo va a cambiar de grupo, pero seguimos siendo las mismas personas, seguimos habitando los mismos espacios. Entonces, eso habla Fronteras Invisibles. Pues entonces eso, la creación de nosotros es muy real. O sea, no sé, no sé si, pues no sé, no nos montamos en la paja mental, porque si lo así, qué pena. O sea, es como si es lo que se está viendo y esto se está viviendo, veamos cómo montarlo a escena. Y es como de cierta manera nuestros ancestros nos enseñaron, hay que seguir contando la historia. Y por eso utilizamos la técnica de danza tradicional y los movimientos cotidianos para seguir contando la historia, ¿sí? Entonces no decidimos, vamos a remontar la caderona o vamos a remontar un bambuco viejo, sino que bueno, eso fue parte de la historia, hay que seguirlo conservando, pero la historia no termina en los años 70.
han seguido pasando cosas y hay que seguirlas contando. Entonces, desde ahí nos plantamos nosotros para hacer nuestras creaciones. Gracias. Gracias, Francisco. De algún modo están documentando ustedes la realidad desde la danza, ¿no? Un poco, pero luego seguimos ahí con la discusión. Y Diana, sí. Bueno, Diana, tú, ¿de qué van sus creaciones? ¿Cuáles son como esos lugares? Lo primero que hay que decir es que nosotros trabajamos bajo el proceso de creación colectiva, ¿sí? Entonces, lo que generamos es una suma de estrategias y herramientas frente a lo que cada montaje va requiriendo, ¿cierto? Entonces, inicialmente, y bueno, todo lo que hemos hecho realmente ha sido siempre basado desde unos personajes que obviamente hacen parte de la esencia del folclore tolimense, pero que son personajes que puedes encontrar en cualquier lugar de Colombia, ¿sí? Es decir que el equipo creativo y Rolando, quienes están ahí siempre a la cabeza de todo el proceso, son quienes inicialmente se contemplan la historia frente a cómo contarla, pero que si en algún momento les llego a quitar la música tolimense y lo coloco en otra zona del país, funciona y me cuenta una historia también que es creíble y que sucede, ¿cierto? Entonces, digamos que nuestro primer ejercicio frente a una obra fue en el año 2016 con una obra que se llamaba Ausencia, y Ausencia que nace como resultado de un ejercicio biográfico. Entonces empieza a contar y se empiezan a sumar todo el proceso, y lo que empieza a contar es esa pérdida que ha dejado la violencia a nivel de todo Colombia. Inicialmente la tomamos desde nuestro territorio, desde el Tolima. Entonces, Ausencia contaba la pérdida, pero ya no la pérdida desde la mujer, ¿cierto? Que es la que siempre se ha contado, la mujer que llora a sus muertos, la mujer que ha tenido que muchas veces remendarlos, la mujer que ha tenido que sufrir la pérdida de su hijo, la pérdida de su esposo, la pérdida de sus hermanos, la pérdida de su padre, sino desde lo contrario, porque nunca nadie contó la historia del hombre que pierde esa esposa, del hombre que por X o Y motivo pierde esa posibilidad de volver a verla o volver a ver ese ser que tanto amaba, de ese proceso emocional que interiormente puede estar sufriendo ese ser humano. Entonces nos encanta ese tipo de cosas, el poder contar la historia manteniendo su esencia, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, como lo decía Ausencia, se convierte en una obra que viajaba todo el tiempo entre la realidad y la fantasía. Como trabajamos desde lo simbólico, entonces digamos que en Ausencia tú nunca vas a ver y nunca vas a saber ella por qué se desapareció, qué le pasó, si se la llevaron, si la mataron. Nunca vas a ver eso tan explícito. Eso está inmerso dentro de la obra y lo dejamos a que cada espectador pueda tener una percepción frente a eso. Pero sí manejamos el hecho de todo el proceso que se vive frente a ese momento, a ese suceso que es la pérdida, y que se tiene que, o sea, no por el hecho de que seas hombre o mujer, y como lo decía ahorita, siempre se ha contado lo de la mujer, nunca lo del hombre, pues no implica que por ser hombre no lo estés viviendo o no lo estés sintiendo como ser humano y no tengas que hacer ese proceso de duelo, ese proceso de recordar, ese proceso de volver, ese proceso de tener que estar viviendo aparte de ese conflicto afuera, ese conflicto interno, ¿no? Entonces por ahí pasamos en cuanto a Ausencia. Luego creamos Mojiganga Matachinera, que es una comparsa, eso fue un formato comparsa, y que hacía alusión a los matachines del Tolima. Pero nuestros matachines, digamos que todo el mundo está acostumbrado de manera tradicional a ver el matachín con el traje que está lleno de trapos, de harapos, que llevas la máscara puesta, que, cierto, sin embargo, para nosotros lo que hicimos fue crear un nuevo concepto frente a Mojiganga Matachinera, pero que efectivamente cuando la gente viera al personaje lo identificara como un matachín,
¿sí? Como de pronto, como decía ahorita el maestro Francisco, como un matachín, un personaje más contemporáneo, ¿sí? Muy posiblemente más desde aquí. Entonces, frente a eso lo que hacemos es, tomamos el tema y empezamos sobre eso la investigación. Hicimos Regreso 1 y 2, que fue muy lindo, eso se hizo el año pasado. Fueron muy cortas, fue muy corta, pero realmente fue basada, bueno, tú sabes que aquí, ustedes saben que aquí en el Tolima y en Ibagué, casi todo el folclore gira en torno a ese festival folclórico, ¿cierto? Lo que es a las fiestas de San Juan y de San Pedro en el mes de junio. Entonces, frente a eso, pues, digamos que participamos para hacer parte de los grupos los grupos oficiales y que acompañan las candidatas. Y Regreso 1 y 2 nace frente a la historia de una de las candidatas con las que participamos, ¿sí? Entonces, como a su historia biográfica, una chica que efectivamente tiene... Gracias, ya. Es que alguien tenía el micrófono abierto. Que efectivamente tiene un proceso, una historia de vida vinculada al desplazamiento, vinculada a la violencia que se vivió en algún momento en su pueblo, que tuvo que emigrar de departamento y llegar al Tolima. Entonces, frente a eso, nació Regreso 1 y 2 y contaba básicamente que su historia biográfica, pero girando frente al tema del desplazamiento. Así es como hemos venido creando nuestras obras, y Chiquinca nace desde esos personajes a los que les cantan, porque tú escuchas las canciones y les cantan, pero son a veces personajes que se vuelven en la danza como tal, se vuelven solamente personajes de relleno, ¿sí? De pronto, pues, no sé, espero no herir susceptibilidades, ¿sí? Pero yo lo veo así, o nosotros lo veíamos así, como ese personaje de relleno de que pongamos ahí el pescador para que haga parte de la escenografía, o salga con el canasto, pero para que haga parte de la escenografía, ¿sí? Nosotros decíamos, y Rolando planteaba siempre el hecho de cómo reivindicar esos personajes, no es el término, pero lo voy a decir así, tal vez dormidos dentro de nuestro folclore, danzado, ¿sí? Entonces personajes como el pescador, como la lavandera, porque Chiquinca realmente lo que hace es generar tratar de reivindicar el papel de las lavanderas, esas lavanderas que no solamente en el Tolima, sino que a nivel de todo Colombia vivieron muchísimas experiencias, que se encargaban de quitar el dolor, el sudor y hasta el pecado de muchas familias, ¿cierto? Entonces, esas lavanderas que sabían todo lo que pasaba en el pueblo, que conocían la historia real del pueblo, esas lavanderas que tal vez algunos de nuestros muchachos o algunos de nosotros todavía alcanzamos a vivir, de acompañarlas al río, de estar allí. Entonces, eso era lo que se planteaba inicialmente con Chiquinca, y empezamos a hacer la investigación frente a las lavanderas, a recopilar toda la información de la que pudiéramos, con abuelas, con personas de las orillas del río y demás. Y dando llegamos a un punto en que decíamos, es que alrededor del río se tejen muchas más historias, no solamente la de las lavanderas, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer los pescadores, empiezan a aparecer todos los mitos las leyendas que se crean alrededor de ese río, cómo han estado presentes en la vida de todos de una u otra manera, y cómo podrían estar presentes en la vida de Chiquinca. De hecho, Chiquinca es un nombre que existe, y investigando, revisando, leyendo y buscando, encontramos una historia del Moan, donde habla que había una lavandera que se llamaba Chiquinca, de la que él estuvo siempre como profundamente enamorado, fue como su amor platónico, y él jugueteaba con ella todo el tiempo, le quitaba el jabón, le quitaba la totuma, ¿cierto? Pero nunca fue la lavandera que se llevó, nunca fue la lavandera que como dice el mito, como dice la historia, se la llevaba hasta su cueva y no volvía a aparecer. Ella fue la lavandera que siempre acompañó, entonces por eso tal vez nosotros decíamos que era como su amor platónico, y de ahí nace Chiquinca y Memorias de Río, frente a todo lo que el río nos ofrece. Entonces Chiquinca cuenta y se teje alrededor de todo esto, y de cómo la mujer
hace ese papel de reivindicación frente a la rabia, frente al dolor, frente a la pérdida, frente a esa emoción interna, frente a cómo tomar fuerzas por uno mismo, así sea desde sus fantasías o desde sus creencias, porque Chiquinca lo que hace es que muestra en algún momento cómo desde esa parte fantasiosa pero maravillosa que es, en nuestro caso, que solamente mostramos la candileja, el moán y los matachines, cómo desde ahí ella puede tomar la fuerza o recibir todo el valor para poder cruzar al otro lado de la pérdida más grande que haya tenido en ese momento. Entonces fue como una historia muy bella, que aparte de todo, ya hablando de las personas como tal, de las personas que los rodean, entonces tenemos una serie de artistas en formación, porque tenemos, nosotros digamos que todavía no tenemos danzantes profesionales, sino que tenemos artistas en formación, quienes han venido algunos en un proceso desde el 2016, otro pues con nosotros, ¿no? Hay quienes tienen un proceso más avanzado fuera de nosotros, otros que tenían muy reciente, estaban apenas iniciando, pero cómo hemos encontrado las formas de entregar esas técnicas para la danza, esas herramientas, ese proceso psicofísico que requiere un bailarín, ¿cierto? Que requiere de un artista para poder generar y transmitir, porque tiene que primero vivirlo y poder transmitir. Yo no puedo, ustedes lo saben, ¿no? No puedo llegar a transmitir nada al público si no lo siento. Entonces, ¿cómo hacer para que los chicos que apenas iniciaban, además que nos cogen época de pandemia, y fue re fuerte porque nosotros estábamos en cuarentena y literal empezamos a trabajar de manera clandestina con los chicos, entonces teníamos que trabajar por grupos pequeños. Chiquinca es una obra de 40 personas que incluye niños, jóvenes y adultos, una niña con Down, entonces cómo poder incluirlos a todos, que es lo que ya decía yo desde las personas, cómo poder incluirlos a todos, y así están todas nuestras creaciones, cómo incluir a todas las personas sin hacer ningún tipo de discriminación, cómo darles su espacio dentro de la obra y cómo permitirles no copiar, o sea, no que se vuelva repetitivo, imitativo, mecánico, sino que efectivamente todos puedan apropiarse de la obra, apropiarse, sentirla, vivirla, disfrutarla, y aparte de todo, cómo hacer para que cada uno tenga, yo lo llamo así, aunque pues de pronto está mal dicho, pero sus 15 segundos de fama, es decir, que cada uno pueda brillar en su momento sin necesidad de opacar al otro, sin necesidad de pretender ser otro, ¿sí? Entonces, digamos que ahí están nuestras dos formas de creación, la creación colectiva, ese grupo de chicos que tenemos, a los que jalamos, tenemos chicos, tengo que decirlo, desde los 6 años, y nuestra señora más adulta tiene 70, todos trabajan juntos, y cómo lograr que esto suceda y al mismo tiempo poder mantener la esencia del folclore, porque aunque no hacemos folclore tradicional, sabemos, y eso se lo expresamos a nuestros chicos, que desde allí es que tomamos la esencia, tomamos el hecho folclórico para poder empezar a hacer nuestras creaciones y poder llevarlo a escena. Súper, Diana, muchas gracias. Ustedes nos dejan ver varias cosas, como después este tema de lo autoetnográfico, ¿no? Que se plantea ahí en sus creaciones, lo territorial como fundamento para la creación, y pues ese lugar de enunciación que me gustaría que luego habláramos un poco más a profundidad de ello, pero ahorita pues ustedes nos compartieron unos pequeños videos de algo de su trabajo. Me imagino que no abarca una gran cantidad, pero quería mostrarle a las personas que nos acompañan pues un poco esto. Entonces, Sebas, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, Juanito, ya puedes compartir.
vamos a ver algo de Tumac. A ver. Creo que ahí está. Mañana cuando me vaya, dentro de que voy a vivir, oh, yo, una para despedirme, ay, 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 mamita, y otra para no volver. Para no cortar, los trabajos que pasé, oh, yo, El hijo de Oliva, que vive en el Obrero, oriundo de Tumaco, Mario.
poco del trabajo de las dos agrupaciones que nos quisieron compartir. Y ahora, pues viéndolos después como estos lugares tan tensionantes, tan como desde dos lugares diferentes, quisiera preguntarles un poco de esos métodos que utilizan ustedes para llegar a la creación. ¿Cuáles son esas maneras que utilizan? Ya nos han contado un poco que utilizan como sus realidades, sus territorios, de esas historias que están ahí, pero ya más en práctica, ¿cómo llegan ustedes? O sea, ¿cómo paso del discurso de decir yo quiero hablar de mi comunidad a ponerlo en un lugar escénico, que es como un poco lo que estamos viendo ahí en ese trabajo? Entonces, que habláramos un poco de esos métodos que utilizan ustedes para crear, cuáles son esas maneras, esas formas ya más prácticas para llegar a la creación. No sé quién quiere iniciar. Para cambiar la rutina, entonces vamos a iniciar con Diana, porque siempre ha iniciado Francisco. Bueno, dale. Nada, como te decía, trabajamos desde la creación colectiva. Entonces, inicialmente la idea, digamos que la propuesta y la idea inicial surgió, por ejemplo, en Chiquinca, de Rolando, que es el director artístico de la fundación y director fundador también. Él inicia como diciendo, venga, vamos a hacer esto, y de hecho se graba y lo grabamos contándonos lo que él desea o la idea que tiene, ¿sí? Porque tú sabes que a veces fluyen las ideas y de un momento a otro se fueron, y si no alcanzaste a copiar, quedaste perdido. Entonces, se graba haciendo esto. Posteriormente se crea el equipo creativo, como ese equipo con el que se piensa en un boceto de la historia a nivel general, ¿cierto? Y con el que se empiezan a dar esas etapas de investigación, la etapa de efectivamente pensarse una planimetría general, que era lo que había que enviar, pensarse ya unas herramientas y qué requerimos para, entonces, que necesitamos también dentro de la técnica de los chicos, o la técnica para la danza en los chicos, que requerimos desde la parte artística y demás, desde la parte escenográfica, bueno, como todo ese proceso de ahí, de pensar como tal el qué, ¿cierto? Entonces surge ahí. Ya cuando se tiene esto plasmado de una u otra manera, se empieza a hacer el proceso de creación, y el proceso de creación incluye, pues como te decía, en esta época de pandemia fue como difícil poder trabajar con todos, entonces, y como lo decía antes, digamos que cada montaje requiere unas estrategias y herramientas tal vez adecuadas solamente para ese montaje, ¿no? Dependiendo de muchas variables que en ese momento sucedan, como en este caso que tocó hacer la adaptación. Entonces, inicialmente Chiquinca se hace en un borrador de coreografía con 4 parejas. Durante 2 fines de semana se toman los chicos y 4 parejas se toman y nos concentramos en un solo lugar, y con ellos empieza a hacer un borrador general de cómo podría quedar la obra, porque si lo miramos de cómo empezó el borrador a cómo está hoy en día, muchas cosas han cambiado. Entonces fue como ese bosquejo inicial de cómo podría ser. Posteriormente a eso decimos, listo, aquí se necesita esto, aquí se necesita esto, aquí se necesita esto, y empezamos a vincular unos artistas invitados, en este caso Lina Montoya, maestra en danza de la SAP justamente, y Lina, ella hace los aportes todo desde la parte contemporánea, que es lo que ella maneja, la parte de danza contemporánea, y nos ayuda entonces con los chicos, por lo menos en el acto 2 sobre todo fue muy grande su aporte, porque en el acto 2 que habla sobre todo la parte de origen, de la parte ancestral de Chiquinca, esa parte indígena. Entonces ahí se hacen unos soportes súper lindos de cómo manejar muchas cosas de la técnica que los chicos no tienen, y cómo ella junto con Rolando y los chicos que están en ese momento en la escena, en ese acto, van haciendo los aportes
Cuando trabajamos desde la colectividad, entonces a los chicos les permitimos aportar, decir, mira, yo creo, podemos, esto, teniendo claro que hay como una intención inicial que la indica el director que en ese momento esté a cargo. En este caso eran Rolando y Lina. Y a partir de ahí entonces empiezan a sumar esas ideas y finalmente pues la forma aparentemente final, porque pues en lo que nosotros hacemos nunca tenemos producto terminado, todos nuestros trabajos están sujetos a modificaciones constantes. Entonces si tuviste Chiquinca ahorita en video, si la viste por las redes sociales, cuando la veas en un teatro, muy seguramente vas a decir, ve, eso no está, ve, eso cambió. Y puede cambiar de manera radical o de manera sencilla, pero efectivamente entonces esas personas que están a cargo en ese momento, son quienes deciden cómo queda finalmente la planimetría y la coreografía de ese momento. En otros momentos como la parte de historia, esa parte actoral que tiene que ver con los chicos, esa parte de cómo manejo el teatro dentro de la danza sin dejar de ser danza. Entonces dijimos, vamos a buscar a alguien que nos ayude con esta parte, porque pues, como te decía, somos amigos del trabajo asociativo y sabemos que no podemos hacerlo todos nosotros, ¿sí? Entonces hay gente que se especializa en muchas cosas, hay gente muy buena, amigos que lo hacen muy bien, entonces llamamos a otro gran maestro que fue Camilo Hernández, él nos apoya desde la parte de teatro, y él, toda la parte escénica de los chicos, la parte actoral la trabaja él en varias sesiones, aporta mucho en el acto 1 y sin embargo todo el tiempo está presente para seguir haciendo aportes, esos movimientos y esas cositas sencillas que uno a veces no capta, pero que ellos sí la tienen más clara y por ahí entonces aportamos la técnica para los chicos. Y entonces, de esa manera vamos sumándole, ¿no? Vamos revisando como que, bueno, listo, ¿qué más necesitamos? ¿Qué tenemos que? Entonces seguimos llamando amigos y seguimos pensándonos en cómo podría ser el vestuario, cuál sería la gama de colores. Listo, en ese momento llamamos a Diana Amparo González, que es una artista plástica y nos dice, venga, ¿por qué no hacemos esto así, así, así? No sé qué, esto, pensémoslo acá, esto, lo otro. Y así efectivamente se lleva a cabo. Luego viene la parte, pues esa no fue luego, sino que fue desde el inicio y fue la parte musical, que es muy importante pues para nosotros, ¿no? Entonces llamamos a un gran amigo también que es Willington Rodrigo, es un gran maestro y director de Son de Pueblo. Y Willington dice, uy, sí, hagamos esto, acomodemos la música así, así. Nosotros tenemos claro como el bosquejo. En algunas nos dice musicalmente, uy, no, esta no podría funcionar ahí por esto y esto y esto. O sea, sí, entonces como que les permitimos también hacer sus aportes, escuchamos sus sugerencias, hay cosas en las que nos quedamos radicados y decimos no, 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 pero hay otras en las que decimos, oiga, sí, no habíamos visto eso, no lo habíamos pensado así. Aparte de todo, él va pensando en cómo ponerle esto, cómo ponerle lo otro, aquí quedaría mejor esto, tan. De hecho, hay una parte en el acto 5 donde nuestras chicas que danzan son las que cantan y la grabación queda con sus voces. Entonces fue súper bonito porque ellas decían, ve, yo no sabía que cantaba tan bonito. Yo no sabía ni siquiera que podía cantar, ¿sí? Entonces es también irle mostrando a los bailarines, a los artistas en formación, otro tipo de capacidades y habilidades que tienen, pero que tal vez como no creen en ellas y nunca las han explotado o desarrollado lo suficiente, se empiezan a ver. Ya para la parte de imagen llamamos posteriormente y sumamos al proceso primero a Marcela Costa, que es quien nos ayuda con toda la parte del mapping en las pantallas. Ella es la que nos colabora con toda esta parte de mapping. Llamamos también a John Pérez, que es de Gran Revelado, es un tolimense que vive en Bogotá, un ibaguereño que vive en Bogotá y que suma su experiencia a poder aportarle y nos dice, ve, pero yo creo que esta imagen quedaría mejor así, esta quedaría acá, sería mejor hacerlo así, nosotros teníamos pensado esto, pero ustedes deberían pensar mejor si hacemos esto, no sé qué, que es quien hace toda la parte de video, ese video promocional, ese es el video promocional de la obra hecho por ellos. Entonces digamos que en nuestro proceso de creación no nos limitamos únicamente al director artístico
o a la persona que esté dirigiendo, sino que vamos sumando en el proceso de acuerdo a lo que vamos requiriendo y a lo que la obra nos va exigiendo. Vamos sumando muchas personas, y lo lindo que nos ha pasado casi siempre es que la gente se enamora de la obra, y eso pasó con Chiquinca. Todas las personas invitadas se enamoraron de la obra, y entonces era cada vez como sentirla mía, y entonces aquí podemos hacer esto, y si buscamos esta solución, y entonces teníamos un problema y ya no éramos solo nosotros, sino que éramos un equipo mucho más grande, porque empezó siendo Rolando, se fueron sumando, seguimos ya 2, ya después fuimos 5, 6, ya después se sumaron los artistas, pero en la parte de producción ya terminamos siendo más de 20 personas, ¿sí? Que efectivamente todos le aportaban desde lo suyo a cómo podría quedar mejor. Entonces, en eso, digamos que nosotros no tenemos ¿cómo se diría? Y como ese egoísmo de no me lo miren, no me lo toquen, no le digan nada, no me lo critique, hasta que no esté, no se lo muestro. Sí, no hemos tenido nunca ese apego de no permitirnos que otras personas nos puedan dar su punto de vista y su apreciación, para siempre pensando, y siempre lo hemos visto así, siempre pensando en que sea un mejor producto. Además de que pues siempre se nos ha dicho que desde folclore no se puede, o sea, está como vetada la creación para los de folclore, porque lo que decía ahorita el maestro en algún momento, no se puede cambiar un paso, no se puede cambiar eso, no se puede cambiar lo otro, y nosotros de una u otra manera encontramos la forma de cómo hacerlo sin, sin transgredir el hecho folclórico, sin dañarlo, sin dañar esa tradición popular, porque sin que la gente se sienta atropellada, sino que la gente todo lo contrario se pueda sentir identificada. Entonces teníamos cosas muy lindas como que los bailarines nos dijeran, uy, maestros, mire que por ejemplo, ha sido muy bonito poder estar y cantar con mi abuela las canciones que ella escuchaba cuando era más joven, ¿sí? Yo no, o sea, los chicos tal vez no conocían esa canción, y muy seguro muchos no la conocían, y que ellos pudieran ir y cantarla con su abuela en su proceso de estoy ensayándola porque la tengo que grabar o porque debo cantar en un pedazo. En ese proceso se van enamorando y van viendo cómo sus abuelos y el resto de familia se va uniendo, y entonces ya encontramos que esa creación que inició siendo de uno termina siendo un sumo y un cúmulo de ideas y de personas que poco a poco se van sumando. Entonces por eso te decía que nuestras formas y nuestras estrategias, digamos que tenemos unas herramientas básicas y unas estrategias básicas, y de ahí ya se van acondicionando o se van acomodando frente a lo que nos exige cada una de las obras. Gracias, Diana. Súper todo ese contexto. Francisco, ¿y tú cómo nos va con eso? ¿Tenemos fórmulas? ¿No las tenemos? ¿Las vamos encontrando en cada creación? ¿Cómo es? No, sí, hay un poco de fórmula ahí. Pues normalmente nosotros, más o menos, cada vez que creamos unas obras, llevamos pensándolo hace 2 años, casi que siempre, sí, casi, y se piensa así, 2 años antes. Por ejemplo, con Paola, la última obra que habíamos hecho, las 2 últimas obras que habíamos hecho, era sobre las mujeres, y dijimos, hey, hagamos una sobre hombres. De hecho, ella como quería tener más que todo muchos hombres en el escenario, que eso se veía ver muy fuerte, muy Y después empecé a pensar en nombres, solo en nombres. A nosotros como que el nombre define la obra. Y así llegamos a Tarugao. Sí, así llegamos como a Tarugao. Y de ahí después de pensar en ese nombre Atarugao, empiezo a escribir la obra, pues la obra como tal y el guión. Pero ya empezamos, antes de empezamos como que ya, cuando ya se hace la idea de qué se va a crear, empezamos a hacer unos ensayos, pues nuestros ensayos cotidianos, pero en pro de la obra, sino desde el movimiento que hacemos. Como todo el tiempo estamos trabajando movimientos, estamos creando movimientos,
Entonces empezamos a hacer clases desde el movimiento, sí, desde pensando en la obra, esos movimientos, surgen ideas, surgen cosas, antes de hacer realmente la investigación. Después nos damos cuenta qué sirve, qué no sirve, pero empezamos a hacer movimiento, a hacer como una especie de improvisación dirigida por Paola y yo, principalmente. Después ya empezamos a ver todo en imágenes, no sé cómo decirlo, sí, o sea, es como que, sí, esto puede funcionar, entonces empezamos a pensar como que, bueno, ¿qué queremos contar? De los trabajos, pero sí, pero todo no se puede contar, ¿sí o no? Entonces agarramos tres imágenes, pues tres cosas principales, como que es la recolección de basura, ¿sí? Como la imagen de recolector de basura, la construcción y lo que se le llama topos. Sí, topos son las personas que hacen los cimientos de los grandes edificios hacia abajo. Sí, que hacen esos huecos profundos, que a veces no se hace con la máquina, sino que se hace con cincel. Pensamos mucho en eso. Esos topos fueron los que crearon las bases para hacer el metro de Medellín, las estaciones de metro de Medellín. Entonces, como esas imágenes. Y ahí fue que empezamos como que para todo pensamos en ese tipo de cosas. Como que, bueno, estas tres cosas vamos a contar. Y esas tres imágenes, como el topo, la persona que va al socavón, por decirlo así, el recolector de basura, y la construcción como tal. Desde ahí nos pensamos también el vestuario. Bueno, no queremos llegar a lo literal, pero hay cosas que hay que mostrarla de manera literal. Sí, entonces, ¿cómo jugar con eso? Entonces, ahí Paola, que es la vestuarista, es muy bacano porque ella es bailarina, coreógrafa y vestuarista. Entonces ella ya sabe, ya trabajamos, bueno, que esto no nos haga, que no nos impida bailar, o sea, impida movernos, pero que no se vaya a rascar al final, pero que hable del concepto que queremos de la obra, de las matices de colores. Entonces todo eso hace que se vaya dando una construcción al mismo tiempo de todo. La música, o sea, la música no se construye primero la coreografía y después la música, no. Es como que va así, listo, vamos a sonar desde la tambarria, que es un ritmo callejero del Pacífico. Entonces, esto es calle. ¿Sí me entiendes? A la final, Atarugó también es calle. Es todo lo que sucede en la calle y todo eso. Empezamos a ver noticias. Yo soy muy... cuando estoy en creación, prefiero ver cine y no danza. Sí, porque cuando siento que si veo danza, lo que hago es copiar. Sí, entonces me remito a cine, a documentales, a cosas de esas. A ver, por ejemplo, en esta vez, yo no sé si ustedes lo conocen a Carlos, que se volvió viral por las redes sociales, porque un policía lo paró cuando iba a trabajar. Y él empezó a hablar y empezó a mostrarle su ropa de trabajo, Entonces, por ejemplo, esa escena para nosotros fue fuerte y decidimos cómo incluirla en la obra. Sí, porque era una persona negra. Bueno, él es mi primo también al mismo tiempo. Pero ni siquiera surgió después, surgió en el camino que íbamos, en el camino de creación, como que, esto no lo, pues por esa búsqueda, desde ahí mostramos, miramos y cómo volverlo, no lo literal, pero que sí la gente se sintiera representada. Y lo otro que queremos, nosotros intentamos no hacer obras para bailarines. Sí, es como que para el común, para el pueblo. O sea, si no la entiende el pueblo, pues no, y no necesariamente tiene que ser totalmente literal, pero sí tiene que haber unos vestigios que la gente diga, ahí estoy.
Sí, entonces esta obra era para esos hombres negros que hacen estas labores, que ellos cuando la vean digan, ahí estoy, sí, que se sientan representados. Entonces, aunque no ser tan literal, tampoco no es ser tan abstracto, sí, pues no sé cómo decirlo, pero eso. Entonces, normalmente todas las obras de nosotros es como ese diálogo entre la música, la danza, lo cotidiano y el vestuario. Es como que también, o sea, el vestuario nos da todo. En esta obra específicamente también trabajamos mucho con la iluminación. Sí, bueno, cuando es de calle y listo, es de calle y es al día. Pero cuando es en teatro es como la luminotécnica, la técnica de nosotros iba a cada uno de los ensayos, porque pensamos como que bueno, y no podemos caer en el romanticismo y desde las luces fácilmente se puede llegar a eso. No podemos caer en una protesta así que todo el mundo se vaya sintiéndose culpable. Entonces, eso queríamos lograr con esta obra, que se reconociera lo que estaba pasando, pero que no terminara siendo una cuestión de víctima y victimario. Sí, entonces que fuera una cuestión de que se conociera una realidad y ya, pero al mismo tiempo porque también este tipo de labores, también en las entrevistas que hicimos, hay hombres negros que deciden hacerlas, ¿sí? Es como su opción de vida. Entonces, ¿cómo también que se muestre eso? Que se muestre todas esas facetas de las diferentes formas, de las diferentes decisiones que cada quien toma. Sí, no es como que solo es una imposición al trabajo. Hay personas que también deciden trabajar en eso. Sí, pero al mismo tiempo, ¿cómo esa decisión de trabajar en eso no quiere decir que ese trabajo no sea digno? ¿Y cómo dignificar el trabajo? Es eso lo que queremos mostrar en esa obra, y casi siempre lo que podemos mostrar en nuestra obra es como que así sean temas fuertes, no ponernos nosotros como víctimas mostrando a las víctimas y que en el otro lado está el victimario. Sí, es como, también es eso, como que es que la gente vea una realidad, pero no termine sintiéndose víctima o victimario por lo que estamos mostrando. Ya. Wow. Muchas gracias, Francisco. Qué buen lugar. Bueno, podemos seguir aquí todo el día, pero los tiempos no nos dan a todos. Y ahora, pues, hay preguntas que comienzan a aparecer por parte de las personas que están ahí. Entonces, pues, yo los invito a los que quieran activar su cámara. Está bien. Y a los que quieran, digamos, hacerle alguna pregunta sobre lo que hemos tratado a las personas que están presentes acompañándonos aquí. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna observación, algo que quiera aportar a este trabajo. Nicolás, cuéntanos, Nicolás. Maestros, ¿cómo están? Bueno, primero saludarlos. Qué chévere escuchar como sus propuestas. Y me quedé preguntándome un poco, a ver si nos pueden contar cómo es esto y de la técnica. ¿Qué entienden ustedes por la técnica o cómo hacen uso de la técnica para sus creaciones? Bueno, ¿qué es eso de la técnica? ¿Cómo lo ve cada uno de ustedes? Esa es mi pregunta, a ver si nos pueden contar un poco. Bueno, yo ahí tengo algo, o sea, normalmente nunca se habla de las técnicas de danza tradicional. Siempre se habla de la técnica del contemporáneo, el ballet, o un poco ahora del afrocontemporáneo, sí, pero casi nunca se ve como que la danza tradicional fuera una técnica. Yo desde hace rato digo, bueno, esta es nuestra técnica de danza tradicional. Y como hay muchas danzas tradicionales, pues muchas formas de danzas tradicionales, lo andino, lo
la costa atlántica, el Pacífico, y en el Pacífico y en la costa atlántica hay diferentes formas, porque el Pacífico norte es una cosa, el Pacífico sur es otra. Sí, entonces nosotros hablamos desde las técnicas de danza tradicionales del Pacífico sur. Entonces lo que empezamos a hacer es como esas formas de bailar, esos movimientos que normalmente no nos los pensamos como movimientos, sino que como pasos estructurados, cómo empezárnoslos a pensárnoslos como movimientos que se pueden fragmentar y utilizar parte de ese movimiento básico, digamos, de cada danza, de cada aire musical, cómo utilizarlo en pro de la creación. Sí, siempre se ha hecho, pero como que es cuando después de estar en la danza pensamos que es un paso, y este es el paso como tal. O sea, entonces hablamos del paso del bambuco viejo, no hablamos del movimiento básico del bambuco viejo, sí. Entonces eso es lo que empecé a hacer. Bueno, este es el movimiento básico del bambuco viejo. ¿Cómo lo puedo utilizar para hablar de recoger una basura? Por ejemplo, eso siempre se ha hecho como que en las creaciones, siempre se ha hecho de que, bueno, vamos a hacer una labor, entonces vuelve totalmente literal para la forma de recoger la basura o la forma de lavar y todo eso. Siempre se ha hecho. Pero cuando se hace, ya queda como un paso y no queda como un movimiento, y no se utiliza como una forma de formación, por decir, o no es que se me olvida, de creación sí se utiliza, pero no es de una forma de aprendizaje. No se aprende como movimiento, sino que como paso. Es como, por ejemplo, lo que hacemos es, normalmente en los grupos tradicionales o grupos folclóricos, hacemos, digamos, hacemos un calentamiento que casi siempre fuera de la técnica, ¿sí? Y después lo que hacemos es, vamos a pasar las danzas, que ya no lo sabemos, que ya nos aprendimos las danzas tradicionales, pero no hacemos como diagonales con los movimientos de las danzas, ¿sí? Y como que a esa danza va toda esta música de manera rígida. Y lo que hacemos en Cazatuma es no ser rígido desde la técnica, ¿sí? Es como que utilizar los movimientos tradicionales y podemos mezclar como que el movimiento básico del bambuco viejo con el movimiento básico de la requintilla, si lo necesitamos. Y musicalmente es un ritmo totalmente diferente. El uno es 6/8 y el otro 4/4, ¿sí me entiendes? Pero como desde el cuerpo podemos hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas y lo hacemos para entrenamiento, esa era la palabra que se me había hecho. Como entrenamiento hacemos eso todo el tiempo. Todo el tiempo estamos entrenando directamente con los movimientos de las danzas tradicionales, además de los movimientos cotidianos tradicionales. Aparte de eso, esas formas de hacer, por ejemplo, en los años 90, empieza a haber una cosa que se empezó a llamar volteo, ¿sí? Que era de los, por decirlo así, no me gusta decir ese nombre, pero de las personas, de los aletosos o de los vándalos, por decirlo así, que era una forma de vida, una forma de cultura. Entonces andaban con puñal, pero entonces toda su forma de bailar era alrededor del puñal. Su forma de pelear hacía como una esgrima, era una esgrima con cuchillo. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros vamos involucrándonos en nuestra creación. Esas formas, hasta que fueras despectivo, cuando vos bailabas así, te miraban de forma despectiva, pero todo eso nosotros lo involucramos en nuestras formas de creación y de entrenamiento. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que se empiece a crear, aunque ya existe la técnica de la danza tradicional, es como una forma de entrenamiento desde la danza tradicional.
¿sí? Que no tiene que ser como que, bueno, existen estas danzas y para entrenarnos, vamos a bailar la caderona, el bambuco viejo, los negritos, sí, sino que es como que, bueno, vamos a entrenar y empezamos a hacer los movimientos a través de diagonales. Claro está, esa forma de trabajo no nace sola, sino que nace por conocer otras formas de hacer. Sí, entonces, yo soy de danza tradicional, llevo 33 años haciendo danza tradicional, pero en el tiempo trabajé con el maestro Rafael Palacio 5 años, danza afrocontemporánea. Con Paola he trabajado danza contemporánea. Sí, he hecho artes escénicas en la Universidad de Antioquia con unos diplomados. De ahí conocí a Paula Bedoya y Paula Bedoya me ha hecho conocer un poco de teatro. Entonces, eso hace que empecemos a enriquecer cómo hacer su propia investigación de movimiento. Y, por ejemplo, con el maestro Rafael Palacios, él nos contaba cómo nace la técnica del afrocontemporáneo, y yo dije, pues, si así nace, no es tan difícil empezar a pensarse un contemporáneo o una contemporaneidad desde la danza tradicional del Pacífico Sur. Y así nace como ese trabajo de Casatuma, como que, hey, no, bacano el afrocontemporáneo, rico el afrocontemporáneo, pero desde Alex Tenorio, desde Francisco Tenorio, como que, bueno, eso es también otra forma de colonización. Sí, quiero contar con las técnicas que aprendí, con las técnicas de mis ancestros, quiero contar con las técnicas del Pacífico, hablar del Pacífico. Entonces, desde ahí empiezo a crear, junto con Paola Vargas y con los muchachos de Casatuma, a crear esta nueva forma de hacer en el 2009. Empezamos a hacer eso, a hablar, a crear como que, no sé si sea una técnica, sino que una forma de entrenamiento. Sí, es como una forma de entrenamiento a través de la técnica de la danza tradicional del Pacífico Sur y los movimientos cotidianos del Pacífico. Sí, y además como esas nuevas formas de hacer, por ejemplo, con la salsa choque, sí, con el paipa, con todo eso, cómo también involucrarla en esas nuevas formas, esas nuevas culturas que nacen de la cultura del Pacífico, cómo involucrarla, esos nuevos movimientos, cómo involucrarlo al conocimiento, porque Paola Vargas y yo somos los viejos del grupo, el resto todos son millennials. Entonces, ¿cómo vamos a seguir hablando solo desde nuestra postura cuando ellos también están acá y sus cuerpos cambian? Sí, sus movimientos cambian, entonces, ¿cómo también involucrar esas formas de moverse de ellos? Entonces, desde ahí nace la propuesta de entrenamiento de Casatuma y de creación de Casatuma. Y no sé si a eso se le puede llamar técnica, la técnica de Casatuma, pero sí creo que la danza tradicional del Pacífico Sur, y creo que todas las danzas tradicionales son técnicas de danza. Y no podemos solo hablarle de las técnicas de danzas que nos traen. Creo que nosotros tenemos nuestras propias técnicas de danza, porque si no, el joropo, el bambuco, o sea, eso son formas de hacer, son técnicas. Para aprender eso se necesita aprender primero la técnica para aprender a bailar cualquier tipo de las danzas que hacemos, de las danzas tradicionales que hacemos en Colombia. Muchas gracias. A ti, Francisco. ¿Y qué piensa Diana? ¿Qué nos dice sobre la pregunta de Nicolás? De las técnicas. ¿Cómo ven ustedes la técnica? Bueno, desde la parte de las técnicas sucede algo, ¿no? Y es que la danza experimental te indica que es una danza libre de técnicas que le impongan estilos, ¿sí? El maestro Francisco ahorita lo decía, desde folclore se cree muchas veces que no hay una técnica y resulta que hay que empezar desde el aprestamiento corporal que requiere cada región es totalmente diferente.
Es diferente lo que requieren los chicos de meta para hacer joropo, porque requieren una resistencia increíble en piernas para poder hacer zapateos, a lo que requiere de pronto la gente del Caribe, porque requiere y exige un movimiento más allá de torso y de extremidades, o a lo que necesitamos nosotros en Tolima. Entonces, digamos que cuando hablamos de la técnica de folclore, pues nosotros, como decía el maestro, nos remitimos a las formas que se han adoptado y de una u otra manera estandarizado a lo largo de los años frente a nuestras danzas, a nuestros bailes, ¿cierto? Entonces, desde ahí partimos de la técnica, de cómo coges la falda frente a un sanjuanero, una caña o un bambuco, cómo marcas el bambuco, cómo marcas la caña, cómo marcas sanjuanero, cómo marcas guabina, qué los diferencia, dónde está el acento. Este tipo de cosas hacen parte de esa técnica. Y sin embargo, también, como lo decía hace un rato, mezclamos otro tipo de técnicas, que es la técnica de contempo. Los chicos ven algo de contempo, los chicos ven algo de danza urbana, los chicos ven algo de danza afro, los chicos ven algo de danza clásica. ¿Por qué? Porque de hecho estamos totalmente seguros de que hay, por ejemplo, la danza clásica te da el entendimiento corporal de las líneas, ¿no? Entonces, aunque hayan muchas cosas que se critiquen o estén bien o estén mal dentro de cada uno de los géneros, siempre hay algo de lo que te puede aportar. Entonces, por ejemplo, lo que te da la danza urbana en cuanto a disociación, a segmentación, es otra cosa. Lo que te da la danza contemporánea frente al proceso de entender tu propio cuerpo, ese proceso fluido, ese proceso de ir, de venir, de cómo continuar, de hacer las cosas mucho más orgánicas, tienden a ser lo que finalmente en el proceso de creación y como lo planteamos y como lo manejamos nosotros, te permite combinar muchas cosas sin salirte de lo que quieres mostrar, pero tomando esas herramientas que te sirven y requiere el proceso en ese momento. Entonces, te hace efectivamente libre de una sola técnica, donde no te exige que tienes que tener solo esta técnica, sino que te da la amplia visión de poder combinarlas, y no solamente combinar técnicas de danza, sino también incluir, por ejemplo, las técnicas de actuación, ¿cierto? Incluir algo frente a la parte de el movimiento y el sonido corporal. Entonces, en ese orden de ideas, así es como nuestros procesos de creación ven la técnica, la ven como una herramienta más frente al proceso de creación, una herramienta que me aporta desde cualquiera que sea la técnica que exista, ¿sí? Y que podamos utilizar, que requerimos en ese momento, que podemos asimilar o adaptar en ese momento a nuestra creación. Así lo vivimos desde la técnica. Pero es como un trabajo interdisciplinar lo que ustedes están planteando. ¿Alguien más tiene una pregunta? Porque yo ahí en el chat veía que alguien ponía un tema, que era Diego Vaca, no sé si está Diego por ahí, y pues él preguntaba que cuál sería una fuente documental para conocer el hecho folclórico. Y eso me lleva a pensar un poco en una otra pregunta que les quería plantear a ustedes como creadores, y es cómo gestionan ustedes la memoria y el conocimiento generado al interior de esos procesos que ustedes plantean de creación. ¿Hay alguna documentación visual, documentación escrita, o no, o simplemente nos vamos a que el hecho corporal ya tiene una información? Bueno. Dale, Francisco, dale. Pues nosotros hasta la hora pasada todo era como un poco visual, sí, un poco visual, pero casi siempre terminaba siendo como que para el informe. Sí, pero en este caso decidimos, bueno, vamos a lanzarnos por 3 vías, casi que 4. Sí, entonces la primera vía era pues la obra escénica. Después hacer como una especie de micro documental de 20 minutos que vamos a hacer. Está en trabajo. De hecho, para eso tenemos 400 gigas de recolección de
de información y de videos, de ensayos, todo eso. Y el otro caso fue el videodanza, que es el que conoces, el que se mostró acá. Es como que, bueno, listo, eso es una cosa es la puesta en escena, otra cosa es, es, es el videodanza. Es a partir de la puesta en escena que queremos mostrar, listo. Y lo otro que está en proceso, queremos escribir una especie de artículo, pues no somos escritores, pero queremos escribir una especie de artículo tipo memoria para que quede cómo fue el proceso de investigación, cómo fue el proceso de creación y cómo también cómo nos sentimos con esta forma de creación. Esa es la apuesta que tenemos con esta obra y nada, también queremos, de hecho también lo estamos haciendo ya casi que en pasado con las otras obras. Estamos escribiendo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Cueva del Sapo, sí, y cómo nace cada movimiento de cada escena de la Cueva del Sapo. Lo estamos haciendo y lo vamos a hacer con todas las obras. Ya no se puede hacer el documental porque ya pasó, pero sí vamos a hacer un ejercicio de escribir cómo es el trabajo de creación de cada uno, cómo fue el trabajo de creación de cada una de las obras y en este sí cómo es el trabajo de creación de esta obra como tal. Así, eso es lo que tenemos. Súper. Y Diana, ¿ustedes han pensado en la documentación? ¿De qué manera la han planteado? Es una pregunta a la que aún no llegamos. Bueno, no sé. Bueno, yo veía ahorita la pregunta de Diego que dice que cuál sería una fuente documental para conocer el hecho folclórico. Digamos que el hecho folclórico pues no solamente incluye el momento de la danza, sino todo lo que en ese momento contextualizaba y por qué se hacía, ¿cierto? Frente a un hecho político, un hecho económico, un hecho religioso, un hecho social que en ese momento estaba sucediendo. Entonces, cuando nosotros hablamos del hecho folclórico es conocer, por ejemplo, que aunque el sanjuanero tolimense es una danza netamente de conquista y cuenta desde la percepción de la señorita Inés Rojas Luna, que fue quien hizo la coreografía del sanjuanero tolimense, el contrabandista, con la pista musical del contrabandista, ella cuenta efectivamente, o la historia cuenta como todo ese proceso para enamorar a una persona, a una pareja y pedirle que se case y finalmente terminan felices, ¿cierto? Pero si vamos más allá, nos encontramos con que en la rodillada, por ejemplo, que es una de las figuras del sanjuanero tolimense, en la rodillada la mujer podía decidir si se casaba o no. Esa rodillada que era la pedía la mano, entonces ella en el baile podía decidir si se iba y lo dejaba ahí, entonces eso significaba que no se casaba, o podía decidir que sí se casaba, que es como termina regularmente el sanjuanero tolimense. Te cuentan también, nunca te cuentan la historia de que gran parte de la investigación que hizo la señorita Inés Rojas Luna no fue en los pueblos como tal, sino que fue en las veredas y sobre todo con personas alzadas en armas, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando hablamos del hecho histórico, del hecho folclórico, de cómo ir más allá. Entonces, por ejemplo, nosotros como Fundación en Escena, que pensamos que nos iban a dar mucho palo cuando lo hicimos porque nos arriesgamos a hacer algo que no se había hecho y fue darle una nueva propuesta coreográfica al sanjuanero tolimense, el contrabandista, pero no pensando en que los demás optaran por tener la nuestra o la otra y sin tratar de irrespetar lo que la señorita Inés Rojas Luna dejó como legado, sino más ante el hecho de preguntarnos, bueno, ¿y qué pasaría si efectivamente la nena sale y se va? ¿Qué pasa si ella decide que no? ¿Qué pasaba ahí? Porque es que siempre nos cuentan solamente la historia feliz, ¿no? La historia linda y todas las historias, depende de quién las cuente. Si las cuenta Caperucita Roja o si la cuenta el lobo, es una historia diferente. Entonces, ha sido más como conocer ese hecho folclórico para así mismo poder saber cómo podemos entrar y no transformar, pero sí hacer nuevas creaciones desde el mismo hecho folclórico, a eso me refería. Entonces esos puntos de investigación sí se van desde el hecho de entrar y conocer, ya sea por forma oral, porque pues todavía por lo menos en el Tolima tenemos personas que han vivido gran parte de las creaciones de las danzas que hubo, o algunas,
o por lo menos que hay danzas que son como en la costa y como en casi toda Colombia, que van de familia en familia, ¿cierto? Que solamente esta familia lo hace, por lo menos los matachines, pijaos, son comparsas y danzas que se hacen por cuadras en un mismo pueblo, por ejemplo. Entonces, esta cuadra únicamente hace esto y esta cuadra únicamente baila eso. Entonces, o por familias. Y si sales tú, si alguno se murió, entonces entra otro de la misma familia a reemplazar o otro de la misma cuadra. Entonces, ante ese tipo de cosas es que me refiero, porque como lo venía contando con el contrabandista, eso nos dio la posibilidad de generar un contrabandista que me cuenta la misma historia de amor, pero desde otros puntos. Entonces tenemos un contrabandista donde los chicos sacan el machete, donde tenemos partes donde regularmente el contrabandista es en pareja, ¿no? Uno, pero nosotros lo hicimos con más parejas y decidimos que los hombres hacían cosas como, entre comillas, disputarse por el amor de una mujer, ¿sí? Entonces por eso sacan el machete, mostrar la forma de protección cuando tú lo colocas el sombrero a la mujer. Aquí en esta parte lo que le estás diciendo es te voy a proteger, te voy a dar amor, te voy a dar cariño, te voy a dar un hogar, te voy a dar todo. Y entonces cómo mostrarlo de manera diferente y cómo hacer que se conserve esa esencia, pero que lo podamos ver desde otro punto de la historia. Básicamente a eso me refiero cuando hablo del hecho folclórico y como de lo que uno debe tener en cuenta frente a esos procesos. Ok, pero y en referencia de la documentación de sus procesos, como a la memoria, los documentan, hacen un video, En el Tolima tenemos... escriben, no sé, no sé. En el Tolima tenemos muchas danzas que ya están documentadas. Hay otras que son danzas casi que muertas porque nunca más volvieron a tocar y no existen referentes escritos frente a ellas. Entonces hay algunos que están en el proceso de poder investigar, hablar con personas de la vereda que lo vieron bailar o que en algún momento lo bailaron. Nosotros como tal, lo que hacemos es el video y tengo que ser sincera, no hemos sido como tan juiciosos en el proceso de escribirlo. Digamos que cuando iniciamos nuestros enfoques estaban por otro lado y pasar a hacer ese proceso de dejar escrito todo lo que hacíamos era secundario para nosotros y hoy en día ya estamos justo en ese proceso de recopilar todo escrito, cómo ha sido, cómo lo hemos hecho. Y pues gran parte uno se va mucho a las historias de la gente para poder recopilar ese hecho folclórico que muchas veces cuando te muestran la danza, si te vas a algunos libros de danza folclórica donde te describen una planimetría y te hacen una sinopsis general de lo que es, ¿cierto? Pero no te cuentan qué hay más allá, no te cuentan muchas cosas que son relevantes, por lo menos para nosotros en el proceso de creación, y es ahí donde debemos remitirnos a las personas que de alguna u otra forma pudieron vivir ese hecho folclórico. Diana, muchas gracias. Por ahí nos preguntaban si había fuentes secundarias para investigar lo del contrabandista. No sé si tenemos alguna información de eso. Hay un libro que se hizo con la Universidad del Tolima en algún momento hace varios años que se llama San Juanero Tolimense. Es una cartillita realmente. Si quieren, yo se las puedo compartir. No hay problema. Ya por aquí puedo enviar el texto, creo que sí. Sí, claro. Voy a sí, intentar. Por el chat puedes compartirnos el texto. Bueno, y no sé si alguno de nuestros acompañantes tenga otra pregunta para nuestros invitados. Yo sí tengo otra pregunta y es en este tema que nos atañó, que nos puso este año a movilizarnos y es la pandemia, ¿no? Como no sé cómo la vivieron ustedes en sus ciudades y en sus espacios. No sé qué tanto afectó sus procesos creativos de manera, digamos, de una manera positiva o una manera negativa. Pero quisiera que me contaran un poco esa movilidad, qué los puso, qué cambió la pandemia en sus maneras de crear, qué fue lo que movilizó, a qué lugares los llevó a estar un poco, como decía Diana, un poco salido de la norma y escaparme a ensayar. No sé, que nos cuenten un poco la pandemia, qué fue lo que hizo con ustedes, con sus agrupaciones, con sus creaciones. No sé quién nos quiera contar un poquito.
Pues, Dale. total clandestinidad. Sí, o sea, pues a mí me agarró en el municipio de Tumaco. Había llegado como 3 días antes y cerraron todo. Pero una parte del colectivo es de Tumaco y están en Tumaco. Entonces empecé a trabajar la creación con ellos. Entonces ahí fue, pues, por una parte fácil trabajar. Sí, los días que se podía. Vivíamos en el mismo barrio, mucho más fácil aún. Y ya cuando se pudo viajar, yo viajé directamente a Medellín y sí, fue totalmente clandestino, claro, con el tapaboca y todas las cosas, pero trabajamos en el espacio de la casa, algunos, los que podíamos, éramos tres principalmente, empezamos a trabajar en un espacio de la casa, porque ya se había hecho trabajo con otros 3 en Tumaco, y los otros 3 que faltaban pues para trabajar, eso fue como que empezaron a dar permisos para utilizar algunos escenarios de la ciudad. Ahí la Pascasia en Medellín nos prestó su espacio. Ellos tienen un centro cultural donde se pueden albergar hasta 24 personas. Nosotros éramos 10, más las 2 personas que Paola Vargas y Paula, que nos ayudan con toda la parte de entrenamiento también. Entonces éramos 12 personas en un espacio que era para 24, entonces no había problema. Y desde ahí empezamos a trabajar. Para la creación como tal, al inicio fue difícil porque es trabajar con 3 personas cuando somos 10 en el escenario. De hecho, al principio estábamos como, sí, esto está bien y todo eso, pero cuando estuvimos todos, nos dimos cuenta que las calidades de movimientos, que los tiempos eran diferentísimos. Nos tocó hacer como una especie de volver a remontar algunas cosas. Sí, entonces, pero estuvo chévere mandarse el videito para que los otros fueran copiando lo que se estaba haciendo, una forma diferente de crear, pues, especialmente a mí para editar las clases me parece hasta bacano porque en dictar clases hasta uno se puede conectar con personas de otras ciudades que nunca estarían con uno, sí, pero en la parte de creación como tal, sí hay que verse. Siento que sí hay que verse, así sea un mes antes del estreno, pues creo que hay necesidad de verse para hacer. Pero no fue, con toda la clandestinidad y todo, no fue bien, no fue bien. Bien, Sí. sí, las oportunidades que nos dejó la pandemia. Y a Diana, ¿cómo le fue con eso? A la compañía, ¿cómo les fue? Bueno, pues para nosotros realmente fue muy difícil, porque sucede algo con nosotros y es que frente a ese espacio que le brindamos a la gente, o que como lo pensamos inicialmente, ese espacio donde puedas ser tú, pues se empezaron a sumar varias cosas, y es que hoy en día la agrupación ya no es un grupo más, sino que es una familia, ¿sí? Y así se entiende y así se ve, y en ese orden de ideas, el trabajo de la pedagogía del amor transversalmente, pues es súper fuerte, y la parte emocional para todos es muy importante, entonces, y es muy arraigada ya. Entonces, para nosotros, por ejemplo, nosotros iniciamos con el saludo y terminamos con el abrazo al compañero y el cariñito, y sí, y ese contacto físico, esa piel ahí que emociona. Entonces, en ese orden de ideas, pues para nosotros esa parte fue muy difícil, muy difícil. Era tener a los chicos escribiéndote como, cuando nos reunimos, ¿por qué no? ¿Por qué esto, mira, escondidas, no sé qué? Y uno, no, porque no se puede, esto, lo otro. Cuando nos sale en junio, que dicen, ganaron, ¿cierto? En julio. Entonces nosotros dijimos, miércoles, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque nuestra ola está planteada a gran formato. Estaba planteada y está hecha con 40 personas. Y pues si no podíamos reunirnos 10, mucho menos 40.
¿de dónde, no? Además que el miedo del virus, el miedo de todo lo que, del desconocimiento de la enfermedad, de qué podía pasarme. Entonces fue empezar primero el proceso de escribirlos, hacer una reunión virtual y decirles, bueno, ¿quiénes están dispuestos a tomar el riesgo? Porque es que finalmente es un riesgo, pero es un riesgo que la fundación no solamente se puede echar ella sola, sino que tiene que ser un riesgo concertado, tanto con los mayores de edad como con los menores de edad, ¿cierto? Quienes dijeron sí, quedaron, quienes dijeron no, no. A la única que sumamos al proceso como 2 semanas antes de la grabación, nosotros grabamos el 18 de septiembre, entonces como 2 semanas antes de la grabación fueron a la niña con Down, fue Angie Madeleine, por obvias razones. Ella tenía una parte, se había pensado para ella otras cosas dentro de la obra, sin embargo, pues por el hecho de no querer exponerla, pues fue difícil, ¿cierto? Entonces, inicialmente empezamos nuestros procesos con los grandes y de manera clandestina nos reuníamos con 3, 4 parejitas en un salón, ¿sí? Ya con los niños empezamos a trabajar, se empezó a trabajar desde algunas cosas presenciales, igual, trabajaban con 3, 4, 5 niños máximo y se trabajaba con ellos ahí, obviamente cada uno con sus protocolos de bioseguridad. Son muy largos, o sea, los ensayos de nosotros son de 4 horas, 5 horas seguidas, entonces sabemos el riesgo que puede producir más daño bailar con tapabocas, entonces lo que se hizo con los chicos fue las caretas en las gorras y así era que trabajábamos, teniendo obviamente los protocolos, los papitos se vincularon increíblemente porque ellos estaban pendientes de hacer el tamizaje antes de entrar, la aspersión y entraban los chicos y bailaban y salían y estar, a lavarse las manos, no sé qué, bueno. Entonces, en todo ese proceso fue como lo más difícil. En algún momento tuvimos ahí como una alarma chiquita con un familiar, un padre de familia. Entonces dijimos, todos alejados y se trabajó virtualmente, enviando una coreografía desde la virtualidad dibujada en el piso para los niños, sobre todo para dibujada en el suelo y cómo hacerlo, no sé qué, y que los niños lo aprendan y envíennos el video de si está bien o está mal. Este proceso lo lleva uno de los chicos que es bailarín también, Gerson González, es el que maneja todo el proceso con los niños en una comunidad aquí en Ibagué, y después es encontrarnos para poder hacerlo, y nos encontrábamos con los niños en una sala de una casa, de uno de los papitos, que dijo, yo presto mi casa, entonces allá nos encontrábamos. Hasta ahí la primera fase perfecta y como les había comentado, pues con los grandes, durante 2 fines de semana que tenían puente y que había toque de queda desde el jueves hasta el lunes, entonces lo que hacíamos era que los encerrábamos, nos concentrábamos en un solo lugar, lo hicimos en una academia que tiene pues varios pisos, entonces allá nos la permitieron y nos concentramos allá y ahí se trabajaba una parte. Ya después dijimos, bueno, y ahora el reto está en dónde nos vamos a reunir para empezar a ensamblar todo y empezar a acomodar. De manera arbitraria y clandestina nos tomamos la concha acústica, porque pues ningún salón nos lo prestaban, nadie estaba, por obvias razones, nadie se quería arriesgar a prestar un salón y que fuera multado. Nosotros como fundación entregamos nuestro salón pues porque no podíamos seguir manteniéndolo, entonces dijimos no, vámonos para la concha acústica. Nos fuimos para la concha acústica y pues al principio padecíamos porque siempre ves gente, mucha gente en la concha trotando, haciendo ejercicio, no sé qué, y ya estaba permitido esto. Entonces, y cuando empezamos a ver la gente grabando, nosotros decíamos, Dios mío, ¿en qué momento vamos a salir boleteados por las redes? Nos van a regañar, nos van a multar, no, y entonces era estar todo el tiempo alerta porque teníamos menores de edad, ahí no llevábamos los niños, solamente los chicos hasta 17 años. Y decíamos, miércoles, ahora, ¿cómo? ¿Qué tal que nos llegue la policía? ¿Qué tal que nos digan? ¿Qué tal que se lleven los chinos? ¿Qué tal que sí? Entonces estaba uno todo el tiempo ahí con la atención. Ya hubo un momento en que ya nos desprendimos y ya dijimos, bueno, a la de Dios, que sea como tenga que ser, y ya ahí empezamos a hacer los ensambles y finalmente hicimos 2 ensayos en el Teatro Tolima y a grabar. Y así fue como lo vivimos. La parte fuerte fue el no poder tener el contacto, el verlos y sentir que los niños te quieren ir a abrazar y decirle no, ¿sí? Fue como lo más difícil. Y ya.
Súper, Diana. Bueno, ya debemos ir cerrando. Entonces, pues nada, hoy hemos hablado de los contextos de estas dos compañías, fundaciones, agrupaciones que vienen desde dos lugares muy diferentes, de su relación con sus territorios, de su relación con sus comunidades, de las maneras en que abordan las creaciones, las preguntas profundas que tienen, qué es lo que quieren contar con sus creaciones y por qué han llegado a estos lugares. Hemos hecho un recorrido muy interesante por un trabajo casi que autoetnográfico de qué es lo que yo quiero contar, cuál es mi lugar de enunciación desde ahí, cuál es ese punto casi que político que ellos están planteando desde lo comunitario, pero desde lo creativo también. Y pues nos hemos dado a la tarea de preguntarles también pues qué fue lo que hizo la pandemia con esos trabajos y pues hoy creo que ya tienen dos obras que me imagino que no están finalizadas porque cuando una obra está finalizada pareciese que muere y creo que esa no es, no es el objetivo de esto, es un proceso, un work in progress, digámoslo así, algo que se está reelaborando todo el tiempo. No sé si alguien del público tenga preguntas y si no hay preguntas, pues yo quiero agradecerle a Francisco y a Diana por esta oportunidad de dejarnos conocer y dejarnos entrar allá a esos procesos que cada uno tiene, por dejarnos todas estas preguntas sobre la creación y que digamos desde Orbitante, que es la plataforma de creación de la gerencia, son preguntas que nos nutren todo el tiempo y que queremos también ponerle a los creadores de una ciudad como Bogotá para que se piense desde otros lugares, no porque no pase, sino porque queremos instalarlo como pregunta, como cuál es ese lugar que tiene la creación en una ciudad tan grande como lo es Bogotá, hacia quién va dirigida la creación. Y creo que ustedes desde sus prácticas nos han mostrado un camino muy fructífero para eso. Si no hay más preguntas, yo les agradezco por haber estado en este espacio. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Diana, a todos los que asistieron. Este video será publicado por las redes de IDARTES y demás, por las páginas oficiales. Entonces, en cuanto esté, pues yo se los compartiré para que puedan replicarlo y sirva como un espacio de documentación también de lo que hacemos desde todos los lugares. Gracias por este encuentro nacional de danza, de preguntas sobre la creación, desde Medellín, desde Tumaco, o desde Ibagué, desde Bogotá. Bueno, les agradezco a todos y pues muchas gracias. No sé si tengan algo más que decir. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Estoy feliz. La idea de Casa Tuma es mostrar también su trabajo y las formas de hacer. Y muy bacano desde este proyecto que nos inviten a contar cómo hacemos Casa Tuma nuestro trabajo. También contar un poco que nosotros somos más un proceso comunitario que un proceso de puesta en escena. Sí, la puesta en escena es el resultado del trabajo desde lo comunitario. Muchas gracias. A ti, Francisco. Diana, ¿tú nos quieres? Bueno, muchas gracias a todos, gracias a ti, Juan Carlos, por estar ahí, por estar presente, gracias al festival por invitarnos, a IDARTES, a la gerencia de danza, muchísimas gracias por tenernos en cuenta y por tener en cuenta estos procesos que pueden y suelen ser muy diferentes en cada uno de los territorios a lo que se hace en Bogotá, ¿no? Pues en Bogotá está como toda la sede, o en Medellín, que tienen toda la parte académica ahí inmersa, como lo hacemos en los territorios que de pronto no tenemos esa posibilidad y que muchas cosas han sido dadas al empirismo y a la intuición experimental, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad por tenernos en cuenta. Decirle a todos que en lo que pueda servirles con muchísimo gusto, es con muchísimo amor también que lo hacemos y que aquí estamos con todo. Y al maestro Francisco, que me quedé porque nosotros viajábamos también ese fin de semana que ustedes estuvieron allá y nos quedamos con las ganas de ver a Tarugados, pero bueno, esperamos poderlo ver en vivo en algún momento.
Sí, yo también tengo muchas ganas de ver esa obra de ustedes. Sí, o sea, me impresionó mucho ver esa puesta en escena. O sea, es una obra de gran formato, de verdad. No, algún día podemos hablar por ahí porque nosotros con el festival siempre invitamos una región, por ejemplo, y sería muy rico tener esa obra en el festival, Noches del Pacífico. Claro que sí, Gracias. maestro. Usted nomás nos dice y las locuras que se les ocurran y podamos hacer, ahí estamos. Cuenten con nosotros, que para cualquier locura nos sumamos. Bueno, de una, gracias a ustedes. Eso me gusta. Esto es para generar redes de trabajo. Bueno, yo les agradezco a todos. Muchas gracias. Ahí nos dejaron en el chat un formatico de listado de asistencia que les recomendamos que porfa ingresen al link y nos colaboren con ellos. De verdad, muchas gracias y pues nada. Un abrazo a todos.